Efesios, capítulo 4, verso 31 y 32, y lo tomé como la base para todo el mensaje. ¿Ya lo tenemos? Para los que no lo tienen en pantalla, el equipo de medios no lo está suministrando. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos unos a otros, como si Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y yo quiero que tengamos algo claro. Aquí el Señor, si quieren, lluvias, si no les coge el sueño el domingo, lluvias, es por si lo pueden poner en consideración. El Señor lo dice claro: quítense de vosotros. Es una orden. Tenemos que eliminar enojo, ira, gritería, maledicencia. Amén. Quiero que no se olviden de este texto bíblico, porque el paso de los años, desde que nosotros éramos pequeños, trayéndolo ahorita, nos hace ver las cosas diferentes, la vida diferente y a las personas diferentes, ¿verdad? Lo que cuando nosotros éramos niños, y si lo traemos ahorita a memoria, lo que nosotros veíamos en aquellos tiempos como inmenso, ahorita al recordar ese tipo de cosas las vemos como pequeñeces. O aquellas cosas que veíamos como insignificantes en aquel tiempo, ahorita de adultos las vemos grandes, las vemos como unos gigantes en nuestra vida. Todo se ve totalmente diferente. Y quiero que nos transportemos a esas cosas de nuestra niñez que veíamos o que vemos diferentes ahorita, que recordamos ahorita, como alguna casa en especial, algún lugar o algún camino que recorrimos en nuestra niñez y que ahorita volvemos a recorrerlo, pero ya no se nos hace igual de largo. O de pronto el colegio donde estudiamos y tenemos la posibilidad de volver, el patio donde íbamos con nuestros amiguitos, y es el mismo, pero ya no lo vemos con la misma perspectiva, ya lo vemos diferente, ¿cierto? O tal vez no un lugar, sino una sensación, una situación o una emoción, un momento profundo de alegría o de tristeza que vivimos en aquel tiempo. Y ahorita decimos: yo por lo que lloraba, o porque a mí me causaba risa eso tan insignificante, ¿cierto? O quizá una persona que nos marcó, que nosotros compartimos hoy en día con esa persona y dice: yo me acuerdo de tal persona que era, y a mí me molestaba tanto que esa persona fuera ahorita, y ahorita ya se me da igual. O en ese tiempo yo compartía esto con esa persona y no me importaba, pero ahorita me molesta de sobremanera que siga teniendo esa actitud. El paso del tiempo nos va cambiando nuestra mentalidad y nos va haciendo ver las cosas diferentes, ¿cierto? Y en una situación que dijimos: ¿por qué esto es tan importante para ellos? Y me quiero centrar en esta última, en las situaciones. Esas situaciones que antes nos parecían tan insignificantes, pero que hoy las vivimos y nos están robando la paz. Y para esto yo quiero traer a esta reunión un pequeño testimonio de mi vida en mi niñez y en mi juventud. Y me disculpan si se me quiebra la voz. Voy a hablar de mi mamá. Mi madre siempre vivía afanada por el tema económico. Mi madre siempre se preocupaba. Yo recuerdo cuando yo tenía entre 12 y 13 años, mi mamá siempre vivía al trote por el tema económico, porque no tenía la solvencia para darme muchas cosas que yo pedía. Vivía amargada porque yo le pedía cosas y ella, en su cara se le reflejaba esa tristeza de decirme: hijo, no tengo, hijo, no se lo puedo dar.
vivía al trote porque en el mundo en que ella vivía tenía que dar cuentas milímetro a milímetro de lo que se gastaba en la casa. Tenía que dar cuentas milímetro a milímetro si se demoraba o no se demoraba haciendo un mandado. Y eso se convirtió en pan de cada día en nuestra casa. Pero además de eso, yo veía que esa amargura en mi madre traía un efecto colateral en la relación con mi padrastro, que yo hoy le digo papá, porque para mí es mi papá. Pero esa amargura de ella, ese afán de mi mamá por querer no fallarle a mi papá y a mí, traía un efecto colateral en nuestra casa que nos estaba hiriendo profundamente. Era el silencio de mi madre. Al cargar con tantas cosas que ella creía que las podía sostener, pero en cierto momento se le empezó a derrumbar. Yo veía que el aguijón en la carne de mi madre era la economía, porque ella vivía pensando cada mes, durante 18 años de mi vida, cada mes vivía pensando, hay que ir a cobrar su mesada que su propio papá le da, pero no me alcanza. No le puedo comprar esto. Tengo que ir a hablar con los profesores porque si le compro los formatos, no hay para el diccionario. Si le compro este cuaderno, no hay para esto otro. Y yo le decía, mamá, hay una Coca-Cola bailable tal día. No, usted no puede ir. Los que se acuerdan de la Coca-Cola bailable. Como decir una miniteca, ¿sí? Algo así. No hay. Y mi mamá miraba en mí la tristeza de que en mis descansos mis compañeros se iban a comer onces. Y mi mamá miraba la tristeza en mí de que yo no tenía para eso. Y eso la mantenía al trote a ella. La mantenía desesperada. Porque no sabía en qué iba a parar los pensamientos de su hijo con la carencia económica con las cuales estábamos viviendo, ¿cierto? Y en ese tiempo a mí eso no me robaba la paz. Yo perfectamente podía terminar mi día y me acostaba tranquilo. Me afanaba era que el otro día mi mamá no me dejara salir a jugar, pero no me afanaba que no pudiera tener ciertas cosas, ¿sí? Yo no lograba comprenderla. Además, en ese tiempo a mí no me interesaba comprenderla. Simplemente vivía mi niñez a mi ritmo, a mi gusto, sin dejarme dañar la cabeza por ese tipo de cosas. Y en aquel tiempo yo quería muchísimas cosas, muchísimas cosas. ¿Por qué estoy trayendo esto a colación? Porque me gustaría que ustedes hicieran el mismo ejercicio que yo estoy haciendo ahorita. De que aquel tiempo para mí era algo que yo anhelaba con el corazón, pero que ahorita yo digo, por lo que yo le lloraba a mi mamá, era una pequeñez. Pero en ese momento dolía mi corazón y a mi mamá le ardía verme así. Recuerdo tanto que más o menos entre la edad de los 8 y los 9 años míos había el furor de un balón que los que juegan fútbol o los que conocen fútbol, un balón que se llamaba, la marca era Mi Casa, que eran blancos y negros y parches de rombos y triángulos. Que eso se dejaba mojar ese balón y un riflazo le dejaba el tatuaje de por vida a usted en una pierna. Y mis amigos lo tenían, pero Wilmar no podía. Entre la edad, y aparte de eso, cuando estaba con mi abuela, porque yo pasaba la mayor parte con mi abuela, los balones que nosotros hacíamos con mis primos eran varias bolsas y metíamos pasto y los amarrábamos con pita, y ese era nuestro balón. Y las mallas de fútbol, los arcos eran los chales de mi abuela, las ruanas de mi abuela con palos entre esas eran. Teníamos que hacer nuestro estadio. O sea, no nos robaba la tranquilidad. Entre la edad de los 12 a los 13 años, me acuerdo tanto que salió una marca de guayos que se llamaban los Total 93, Nike. Y yo los veía por televisión y yo decía, mis piecitos algún día tendrán que tener esos guayos. Y entre los 12 y 13 años me presenté al equipo infantil de fútbol de mi colegio y pasé, pero no tenía guayos. Me presenté a la selección Boyacá aquí en el estadio de Sogamoso y pasé, pero no tenía el apoyo y no tenía guayos.
Me tocaba sacar los guayos prestados y no eran unos Total 90, eran unos As. En ese tiempo eran los más baratos, que si se dañaban salía más barato mandarlos a arreglar salía más barato comprarlos que mandarlos coser, de lo baratos que eran. Pero yo no tenía la posibilidad de hacerlo. Y entre la edad ya de los 16 en adelante, le pedí a mi mamá unos Converse. Los Converse. Pero no había para los Converse. ¿Había para los qué? Para los Venus. Y esa etapa yo la vivía y recuerdo tanto que una vez mi mamá me compró los Converse y tenía que ir a hacer una cartelera para química en OPSA. Yo vivía en Nazaret y saqué la cicla prestada porque ni cicla tenía y peleé con mi mamá porque yo me quería llevar los Converse. Y mamá me dijo, no, ahora aquí tiene esto, se lleva esto porque yo sé que usted se va a jugar y allá me daña los tenis. Y me fui peleando con mi mamá. Y ese día me encarcelaron injustamente. De Nopsa le salió un dueño ficticio a la cicla que me habían prestado y me llevaron y me dejaron preso esa tarde allá. Imagínense, no me pude llevar los Converse, llegué a la casa y me zurraron por terco, por irme peleando con mi mamá. Pero yo era capaz de vivir con estas limitantes. Esto a mí no me robaba la paz, no me robaba la tranquilidad. Mientras que a mi mamá sí. A mi mamá sí esto la hacía sufrir por no poder resolver esa situación económica para su hijo. Y además que ella tenía claro que el Señor había puesto a una persona que era mi padrastro ahí, pero él era una figura paterna en la cual yo le agradezco mucho que me dio techo y me dio comida. Pero él llegó hasta ahí. Y él nos dejó claramente que de ahí para adelante él no iba a solventar nada más porque Wilmar tenía su propio papá y usted se buscó esos males. Él quería el paquete pero no lo quería completo. Él quería la vaca pero no la quería con ternero. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y eso empezó a crear muchas heridas en nuestra área familiar. Porque al robarle la paz a mi mamá no le permitía a ella estar tranquila y vivía siempre angustiada. Y como les decía yo hace rato, ella tuvo que empezar a medir absolutamente todo por callar. Ella medía el pan, ella medía la carne, ella medía la leche. ¿Por qué lo hacía? Porque si ella se enfrentaba a que le hiciera falta algo, tenía el problema con mi papá. Y ella muchas veces no podía dar las cuentas y empezaban los malos tratos. El silencio de ella y el no querer hablar y la falta de comunicación en el hogar, ese silencio empezó a herir a la familia. Empezó a herir a mi familia. Y lo peor fue que ella jamás buscó ayuda. Ella jamás buscó consejo. Ella siempre cayó, aguantó y fue sumisa, pero no sumisa por amor, sino sumisa por miedo. De aquí están mis tías y ellas saben que lo que yo estoy hablando no es mentira. Y cuando ella estallaba, muy pocas veces contaba, y no contaba todo, porque estaba criando un hijo sin una figura paterna que si él se daba cuenta que su mamá estaba siendo marginada, podían venir más problemas. Entonces el silencio era obligatorio. Pero yo en ese tiempo yo no lo entendía. Pero pregúntenme ahora si lo entiendo o no lo entiendo. En ese tiempo me parecían insignificantes esas cosas. Yo decía, mamá, ¿usted por qué no habla? ¿Por qué se queda callada? Hable. Yo era los que le decía a mi mamá a los 13, 14 años, dígame, ¿qué pasó? ¿Por qué está así? ¿Por qué está llorando? Cuénteme. Yo siempre era así con mi mamá. Y mamá, no pasa nada, no pasa nada. Pero como a mí no me ardía eso y me parecían insignificantes eso, pues yo dejaba así. Ahora no son tan insignificantes esas cosas. Ahora que yo debo llevar las riendas de un hogar. Ahora que yo tengo la responsabilidad de formar dos mujeres y aparte de llevar guía el corazón de mi esposa, entiendo a cuál gigante se estaba enfrentando mi mamá en ese tiempo a diario.
Hoy lo entiendo y hoy ya no me parece insignificante. Hoy arde en mi corazón el deseo de entender a mi madre y querer tener esa capacidad de callar para no dañar. Ese gigante de mi madre ahora lo entiendo y era que era el panorama de un futuro incierto para su familia, especialmente para su hijo. Era la tristeza de ser sometida a trabajos que ella muchas veces no quiso hacer, pero tenía que hacerlo. Era la lucha de querer ser esa mamá proveedora y no tener esa solvencia. ¿Y cuántas veces nosotros los que estamos acá nos sentimos esa frustración? Así no tengamos hijos, pero de no tener esa solvencia económica para poder resolver las cosas del hogar. Ese temor con el que ella estaba porque veía que su hijo estaba creciendo y en algún momento su hijo se iba a dar cuenta de lo que estaba pasando. Y sabiendo el carácter de su hijo, iba a poder haber problemas con su pareja. Las necesidades del hogar, llevar sus tristezas sola y muy pocas veces poder contar con alguien. No poder desahogarse. Y todo este tipo de cargas las llevó a ella a extremos tales como maldecir su vida. Y yo quiero que tengamos claro en este momento las heridas que nosotros podemos causarle a nuestra familia por no controlar nuestra lengua. Maldecir su vida. Ella muchas veces dijo que se quería morir por el desespero, por la inconformidad, por el cansancio, por el maltrato de su hijo, por el maltrato de su pareja y por el talón de Aquiles de ella, por su aguijón, no tener la economía para darle un futuro a su hijo. El profetizar sobre su vida y sobre la mía. Muchas veces nosotros, en medio de la rabia, lanzamos esos dardos llenos de veneno que muchas veces salen. Pero ojo, porque una vez que esos dardos salen de nuestra boca, ya no pueden regresar. Los decimos con tanta dureza, con tanta seguridad y con tanta certeza de que esos dardos llegan al corazón de esa persona y hacen lo que el diablo quiere que hagan allá: destruir, agrietar, dañar. Mi mamá me decía, con lágrimas en sus ojos, me decía: Dios mío, ¿cuándo será que este hijo va a cambiar? Yo le aseguro a usted que usted va a cambiar el día que yo me muera. Y mírenme, el Señor utilizó haberse llevado a mi mamá para su reino para que yo no me siguiera perdiendo. La profecía que mi mamá dictó sobre mi vida se está cumpliendo. Y de esto le doy gracias al Señor. Extraño a mi mamá, pero yo quiero que ustedes me comprendan y yo quiero que ustedes me entiendan que debemos tener mucho cuidado con lo que nosotros le decimos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros familiares. Debemos tener mucho cuidado con eso. También tenemos que tener mucho cuidado con aquellas cosas que nosotros dejamos entrar por nuestros oídos, que nos estamos dejando dañar el cerebro de decir, pero es que yo he revisado la letra y no dice nada malo. Tenemos que tener cuidado con eso. Esa carga de sumirse en estados depresivos y buscar salidas en el alcohol. Mi mamá no fue alcohólica, pero los que la conocieron sabían que llegaba a tal punto del desespero que a mi papá sí le gustaba tomar, a mi papá, a mi padrastro le gustaba tomar, y ella iba y se sentaba de tú a tú con mi papá. Imagínense en qué terminaba eso. Pero el desespero la llevaba a hacer eso. Y condenar la vida de sus seres queridos y la propia de ella con cosas malas. Y este pequeño testimonio de mi vida que les estoy contando es porque
comprendí que es muy fácil herir la familia si no tenemos una guía. Y cuando nosotros no tenemos una guía y cuando no queremos entender que todo ser humano y todo cristiano necesita una guía, va a ser muy fácil acabar con lo que el Señor estipuló para cada persona, que es formar un hogar, formar una familia. Si nosotros no tenemos esta guía, vamos a empezar a adoptar esos mismos patrones comportamentales. Ayer mi pastora me decía que nosotros llevamos ciertos comportamientos en nuestra sangre, y es verdad. Algunos otros son adquiridos por lo que nosotros vivimos. Pero mi pastora me decía algo que es muy cierto, yo lo he podido vivir. Y es que así sean genéticos y así sean adquiridos, ambos pueden ser transformados. Ambos patrones pueden ser transformados. O sea, iglesia, no hay excusa para que nosotros sigamos viviendo en lo mismo y sigamos teniendo a nuestra familia en esa miseria, en esa pobreza mental y espiritual en la cual hemos venido viviendo. Porque yo sé que cada uno de los que estamos acá tenemos en nuestra casa algo que tenemos, esa lucha, eso que nos cuesta, eso que nos da pena seguir hablando. Yo recuerdo que yo les digo a ustedes que una vez mi pastor me dijo, pero es que otra vez en lo mismo. Pues ayer mi pastor volvió y me dijo, otra vez en lo mismo. Son luchas que tenemos. Son luchas que debemos poner sobre la mesa. Son luchas que primero tienen que pasar el filtro de la incomodidad para poder ser resueltas. Y eso es lo que a nosotros no nos gusta. Llevar los problemas que tenemos, llevarlos a ese tamiz que se llama incomodidad. Ay, yo no me quiero volver a sentir lo mismo, yo mejor me callo y dejo así. Pero amada iglesia, si nosotros no controlamos las tormentas que nos han traído al trote, si le seguimos abriendo la puerta al enemigo y si no tomamos decisiones radicales dentro de nuestro hogar y de nuestra vida, vamos a seguir hiriendo a nuestra familia. Vamos a seguirle haciéndole daño a esas personas que han apostado su vida por nosotros. Y no es justo. Nadie, o no sé, si hay alguien, está a tiempo aquí para que lo escoltemos, pero a nadie le pusieron un revólver en la cabeza y le dijeron, se casa conmigo o tiene que estar aquí conmigo. Fue voluntad propia. Hicimos nuestros votos con nuestra pareja. Decidimos aceptar a nuestros hijos. Bueno, nuestros hijos no tienen la posibilidad de aceptar porque ellos no escogieron sus papás. Pero ellos, gracias, mire, pero ellos tienen la posibilidad de ayudar. Nosotros como hijos tenemos la posibilidad de ayudar y de abrirle los ojos a nuestros padres. Y quiero que vayamos a estudiar a la luz de las Escrituras, porque esto fue un testimonio. Pero quiero que vayamos a estudiar a la luz de las Escrituras, ¿por qué estaría la familia? Y hay cuatro o cinco aspectos en los cuales los quise estudiar y los quise traer. Y uno de esos es que la familia está herida porque no vivimos bajo valores cristianos y no echamos raíces de fe. No vivimos bajo valores cristianos y no echamos raíces de fe. En Efesios 3, del 17 al 19 nos dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Mire que aquí nos dice arraigados y cimentados. Nos hace una analogía que el cristiano es como un árbol
que tiene que echar raíces, no solamente para alimentarse, sino para cuando vengan las tormentas, no seamos arrancados del suelo en el que el Señor nos ha plantado. Para que usted, el que tiene la membresía de lluvias de bendición, cada vez que tenga un problema, no diga, me voy. No diga, ya no puedo más con esto. No venga solamente aquí a calentar silla. No sea ese cristiano matera del que nos hablan nuestros pastores, que si lo dejaron ahí, ahí se queda. Y que si el servidor no lo acomoda en otra silla, los 8, 9, 10 años sigue sentándose en la misma silla. No se le ve raíces. Y ni hablar de los diezmos y las ofrendas. El Señor nos dice que tenemos que echar raíces, porque a través de las raíces nos nutrimos. ¿Y cuáles son las raíces? ¿Cuál es la tierra del cristiano? De aquí nos nutrimos. Esta es nuestra tierra. Esto es nuestro alimento. De aquí podemos echar raíces. Pero si no nos alimentamos, vamos a seguir riéndonos de los chistes sin sentido. Vamos a seguir dejando torcer nuestro corazón, nuestra mente, de nuestros amigos que están allá en el mundo. Vamos a empezar a decir a los chicos que están acá en la iglesia, que quieren hacer un camino derecho con el Señor, es que usted es religioso. Es que allá me exigen. Mire, cuánto yo hubiera querido que a mis 12, 13, 14, 15, hasta los 16, 17 años, mis pastores, claro que no es culpa suya, pastores, porque ustedes desde chiquito me echaron el al suelo, sino que yo lo esquivé, me hubieran tomado cuentas como iglesia y que me hubieran confrontado y me hubieran dicho, bueno, ¿usted cuántas veces se ha arrodillado delante del Señor y le pide y le pide y le pide? Pero bueno, papito, ¿dónde está echando raíces y dónde está dando fruto? Porque usted es que jueque, señor policía, y el Señor, ¿dónde están sus frutos? Otro es, la familia está herida porque no sabemos perdonar, porque no sabemos hablar sin herir al otro. No sabemos perdonar y no sabemos hablar sin herir al otro. En Efesios 4, del 31 al 32, que es el mismo verso con el que arrancamos, el mismo texto con el que arrancamos, perdón, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, o sea, sean buenos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí nos habla muy claro, este texto yo creo que no hay que explicarlo tanto, porque aquí nos dice que debemos despojarnos de las pataletas, que nos debemos despojar de los berrinches, que debemos despejarnos de estar arrugando el capó a cada rato, vivir con el capó arrugado ahí. Usted parece que no fuera cristiano. No quiere decir que el cristiano no tenga luchas. Para mí el cristiano sí tiene luchas. Y muchas veces ha sido estigmatizado que un cristiano diga, ahí vamos. ¿Qué tiene que al cristiano le cueste? ¿Somos perfectos? Lo que sí debe quedar entredicho es que le cueste confesar. Lo que sí debe quedar entredicho es que le cueste cambiar. Lo que sí debe quedar entredicho es que le cueste tomar decisiones para salir adelante, para salir del barrizal en el cual está patinando. Eso sí debe quedar entredicho. Pero no debemos sentirnos apenados de tener una carga. A mí mis pastores me han enseñado que así como nosotros estamos librando una lucha terrenal con nuestra carne, paralelo tenemos que estar librando una lucha espiritual. Y eso sí es un campo de batalla. Eso sí es un campo de concentración. Que aquellos que hemos librado luchas espirituales en nuestra alcoba, llorando en nuestro trabajo, sabemos cómo cuesta concentrarse, sabemos cómo cuesta pedirle al Señor. Entonces debemos perdonar.
Debemos aligerar nuestra carga de ese costal de loco, como yo le llamo, de tanta basura que llevamos ahí. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de una persona que tiene una condición, no he logrado descifrar si es loquito o qué es lo que le pasa, pero es con un costal y es de vueltas, y de vueltas, y de vueltas en su cama. ¿Sí lo han visto? Así, Señor, perdóname, pero yo creo que así nos mira el Señor cuando llevamos con una lucha por más de 1, 2, 3 años. Que nosotros, Dios mío, me quiero separar, Señor. El Señor diga otra vez este loco. Y ahí me cuento yo en primer lugar entre miles. La familia está herida porque le pedimos a los nuestros una perfección que nosotros no tenemos. Y lo dice en Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo. Y esto va para los papás y para los esposos. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí podemos tomar al adversario como esos pensamientos de menosprecio que Satanás pone en nuestro corazón y en nuestra mente, de que usted no puede, de que usted no va a poder cambiar, de que su esposo no cambia, de que su esposo nunca va a venir a la iglesia, de que sus hijos tampoco van a venir a la iglesia, o de que su esposa, su pareja no va a poder llegar a los pies de Cristo. Ese es el adversario. Con ejemplo es que nosotros ganamos la batalla. Hay muchos hombres que se jactan de ser buenos papás porque dan económicamente. Pero yo le quiero decir, si hay aquí alguno de esos hombres, o también hay mamás que son así, que si yo me gano mi título de papá en el trato que le doy a mi pareja. Así me gano el título de papá o de mamá. Porque a mí de nada me sirve llenar a mis hijos de lujos, llenarlos de contentillos, llenarlos de cosas, si ellos en su habitación escuchan a su mamá llorar por la manera como el papá la trata. Ahí automáticamente yo pierdo el título de papá. Y lo he experimentado con mis hijas. Mi hija mayor tuvo que ver muchas cosas del trato mío hacia mi esposa, que de hecho le pido perdón públicamente. Pero y ella nos mira dándonos un beso ahorita y ella nos dice, ay, ¿qué son esas confiancitas? Para ella es algo, no sé que no le cuesta, pero que no es tan agradable. Pero en cambio ustedes miran a Paula y Paula brinca de la alegría cuando la mamá y yo nos damos un beso. Y eso es porque ellas han visto ambas cuando yo he lastimado el corazón de mi esposa y ellas de una vez les cambia su cara. Pero también les cambia su cara cuando yo soy bien con mi esposa. Entonces el título de papá o el título de mamá va directamente relacionado con la relación, que yo tengo con mi esposa, con la relación que yo tengo con mi pareja. Y aquellos que están recién casados y aquellos que están esperando hijos, espero que esta palabra la guarden en su corazón, hermano. Yo no puedo decir que soy bien o que soy buen papá cuando estoy tratando mal a mi esposa. Amén. Hay matrimonios que fingen estar bien para no entrar en el tamiz de la incomodidad de que le pregunten por qué hay que cambiar esto, por qué hay que cambiar lo otro, por qué hay que no sé qué, por qué usted en qué falla, usted en qué lo otro. Hay matrimonios que evitan eso. Y la palabra dice que colamos la mosca, pero dejamos pasar
el camello. Y eso lo hacían los fariseos. Ayer me lo enseñaba mi pastor. Dejamos pasar las cosas grandes, los problemas grandes de nuestra casa, pero nos fijamos más en las cosas que tienen fácil solución y esas las magnificamos. Y hay matrimonios que viven así, hay personas que viven así. No dan pie porque están dominados por el ego. Yo no doy mi brazo a torcer, yo no la embarré. Y como yo no la embarré, no pasó. Y si no me acuerdo, no pasó. La familia está herida porque no hay tiempo para orar, para bendecirnos y para estudiar la palabra juntos. Deuteronomio 6, verso 6 al 7. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas repito de nuevo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, todo el día, las 24/7. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo está su altar familiar? ¿Cómo está su altar familiar en su casa? ¿Hay tiempo para sentarse con sus hijos? ¿Hay tiempo para sentarse con su esposo? Usted, esposa que está acá, porque esta es una iglesia femenil, ¿cómo se dice? No feminista, no, femenil. O sea, la mayoría son mujeres, femeninas. Esto va para usted. ¿Qué tiempo y qué empuje le está metiendo usted a la palabra para compartirla en su casa? No es para ustedes, para todas. ¿Cuántas veces ustedes han puesto el tamiz del genio de su esposo y les han dicho: amor, venga, tomamos un tinto y venga, leemos esto? Si no entendemos, pues llamamos al pastor. ¿Cuándo lo han hecho? ¿Cómo está el altar familiar en su casa? ¿Cómo están educando ustedes a sus hijos en medio de ese altar familiar? ¿O ustedes ven que sus hijos comparten en sus redes sociales pendejadas y estupideces y están calladas? Discúlpenme la expresión, pero muchas veces por ser cristianos este tipo de palabras, Wilmar se zafó. Pero ¿cómo se están zafando nuestros hijos en las redes sociales? ¿O usted se está dando cuenta de una conducta irregular de su hijo y de su hija y chitico que no es conmigo? Todo eso, para eso es el altar familiar. Para llevar eso allá en oración y tener una oración con propósito. Que si nos incomoda lo vamos a escribir en un papel y aquí está el acta, la cual vamos a poner delante de la cruz del Señor y vamos a pedir en oración que Sara me cambie esto, que mi esposo me cambie esto, que mi esposa me cambie esto, que Paula me cambie esto, y lo vamos a orar. Y de todos en común acuerdo, ese es el altar familiar. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener el objetivo puesto de cómo le estamos pidiendo al Señor. Porque es como si nosotros se acercara el cumpleaños de nuestro hijo y le dijéramos: ¿qué quieres? Y nuestro hijo nos dijera: yo no sé, déme lo que quiera. ¿Qué hacemos como papá? ¿Y ahora yo qué le doy? Tan complicado que es. Ya tiene el iPhone, ya tiene la tablet, ya tiene el MacBook, ¿qué más? El carro. ¿Qué le doy? ¿Ustedes no creen que el Señor también? Señor, bendíceme. Mire, yo no pido mucho, lo que sea, Señor, bendígame, Dios mío, quíteme esto. El Señor le va a decir: ¿y ahora qué le doy? Tan complicado que es. Tenemos que tener un objetivo. Tenemos que trazarnos y decir: vamos a pedirle al Señor
Eso, para eso es el altar familiar. Y no es necesario que lo hagan todos los días. ¿Cómo están diezmando su tiempo de oración ustedes? ¿Cuánto es el diezmo de 24 horas en tiempo? 2 horas 40 minutos. Ya miré ojos que, 2 horas 40 minutos. Pero mirémonos una serie. Vea, esas 2 horas y 40 minutos usted puede destinar un tiempo en la mañana, un tiempo al mediodía, un tiempo en la noche y todo el día está en comunión con el Señor. Y para eso es el altar familiar que tenemos que levantar, que hace un tiempo lo tuvimos y lo dejamos abandonar. Entonces yo quiero que ustedes se hagan esa pregunta: ¿cómo está nuestro altar familiar? Y vamos corridos de tiempo. Y ya para terminar, amada iglesia, la familia ha sido lastimada con nuestra actuación diaria en nuestro hogar. ¿Están aburridos o están achantados? La familia ha sido lastimada con nuestra actuación diaria en nuestro hogar, abriendo una y otra vez heridas de nuestro pasado y abriéndole heridas a nuestra familia, haciéndonos los locos con lo que tenemos que cambiar y haciéndonos los locos con lo que el Señor nos pidió hace 4 años atrás, y nos estamos haciendo los de las gafas. Somos el loquito que da vueltas con lo que el Señor nos está pidiendo. Mientras las cosas están bien, estamos cómodos y tranquilos, ¿verdad? Pero una vez empieza a tambalear nuestro hogar, ahí sí empezamos a buscar del Señor. Pero hay un factor, un común denominador en la familia, que nosotros empezamos a buscar del Señor cuando nuestro matrimonio o nuestro hogar está agonizando. Se puede salvar, pero están cuidados intensivos y tenemos que pasar la prueba. Y si el Señor nos habla y no le entendemos, el Señor es experto para porrearnos. Así funciona el Señor. Pastor, ¿cuántos años duraron ustedes echándome el anzuelo, contando más o menos de cuando falleció mi mamá? Desde los 10 años. Unos 16, 17 años mis pastores duraron echándome anzuelo, tarraya, mejor dicho. Se perdía la carnada. Como dice mi esposa, yo miraba a la señora Gloria y me cambiaba de andén. ¿Qué hizo el Señor? Tirar pólvora. Caía o caía. Amén. Guardamos silencio ante nuestro pecado. No lo confesamos a Dios. Y aquí yo quiero hablar y se lo voy a decir con amor. Y yo quiero que guarde esta palabra en su corazón, hermano. ¿Cómo está usted con ese proceso inconcluso? El cual sus pastores, sus líderes, su misma familia en conversa le ha venido diciendo: ojo con ese tema. Y usted lleva más de un año con ese tema y dice: estamos en proceso. Todo es un proceso. Estamos orándole al Señor. ¿Cómo usted está con eso? ¿Está jugando con Dios? Estamos como la persona que quedó naufragando en alta mar y la fe era tan grande de esta persona que decía: Dios me va a salvar. Y llegó una barca pequeña y: súbase, hermano. No, Dios me va a salvar. Después llegó un yate y: súbase, hermano. No, Dios me va a salvar. Un helicóptero, varios vehículos le mandó el Señor. Y el hombre: Dios me va a salvar. Yo tengo fe. Se ahogó. Se murió. Y llegó berraco allá donde el Señor. Y bueno, pero ¿dónde está mi fe? Mi fe era más grande que la de Abraham. ¿Dónde está mi fe?
Dios, pues ¿cuántas cosas no le envié para que se subiera y no se quiso subir? Porque no tenemos ese discernimiento y tenemos esto tapado. Ojo, ojo, iglesia, porque si usted está pasando por un proceso que ya le han dicho que ahí no es, escuche. No siga jugando con fuego. Porque de un fósforo se han incendiado bosques. Ojo con eso, iglesia. Ojo con eso. La familia está lastimada porque humillamos a nuestra pareja delante de nuestros hijos y de nuestros amigos. Y eso lo hablé cuando perdíamos el título como padres. Aceptamos vivir bajo maltrato verbal, psicológico y físico. Y aquí es donde nosotros aceptamos este tipo de cosas y somos culpables por querer callar, por hacer de nuestro amigo el silencio, ¿cierto? Amada iglesia, negrítame, ¿me ayudas? Dios nos bendiga. Y con todo esto que vine a exponer hoy, no es para que digamos, no, Wilmar siempre que se sube allá es como a chuzarnos, como a molestarnos, como a decirnos, como a incomodarnos, yo mejor no vuelvo. No, amada iglesia, el padre que ama a su hijo lo reprende. Y me decía ayer mi pastora, hablando del carácter, ¿por qué entonces el Señor escogió a Pablo? Si el carácter de él no iba a poder ser cambiado. A Pedro, perdón. Si el carácter de él no iba a poder ser cambiado. ¿Acaso el Dios de Pedro no es el mismo Dios de nosotros? Dios puede cambiarnos, Dios puede cambiar ese carácter. Y la oración que yo quiero que hagamos hoy es para que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser mejores familias, iglesia. Una familia donde reine el amor de Dios, donde se procure la paz y se trabaje por vivir en armonía, porque esto es un trabajo. Hacer familia es un trabajo. Y las personas que están recién casados, los que están a punto de casarse, los que ya llevan 2, 3, 4 años de casados, vea, el noviazgo es un paseo. El noviazgo es, como yo les expliqué al principio, ver, no lo estoy poniendo por menos, quiero que me entiendan. Pero la relación de pareja tiene niveles. Y el noviazgo es ver cómo parece insignificante. O sea, nosotros de casados vamos a ver el noviazgo insignificante. ¿Por qué? Porque usted de novio se agarra con su pareja, mucho gusto, por aquí que es más derecho. Y llega a la casa, se acuesta a meditar en el Señor con Netflix y Milena Benítez, Paola Jara, las hermanitas Calle, todo eso. Reflexiona y manda un WhatsApp. ¿Me perdonas? Y el bobito, chi. Cuando usted está casado, empezando porque usted ya no le va a dar la mano, sino usted le va a provocar es darles un sartenazo. Y tiene que enfrentar el problema ahí, en caliente. Usted tiene que decir, bueno, o lo dejamos pasar, o vamos a permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y usted duerme en esa pieza y yo duermo en esta. Y tienen que verse. Tienen que verse. Tiene que verle el reguelo al otro. Tiene que sentirle los olores al otro. Tiene que escucharle los ronquidos al otro. Tiene que decir usted, tan bonita que yo la veía y mire la recién levantada.
O que diga, mírelo como me coqueteaba y ve lo suciecito que es. Yo no estoy hablando mentiras, iglesia. Los que tenemos una relación y los que hemos pasado por eso sabemos que lo que estoy hablando es real. Que lo digamos de manera jocosa es diferente, pero eso es real. Amén. Una familia donde se ame al Señor primeramente por encima de todo. Una familia donde podamos reconocer humildemente nuestros errores, que es lo que más nos cuesta. Una familia donde definitivamente podamos propender ser mejores familiares, ser mejores vecinos dentro de esas cuatro paredes. De fortalecer el matrimonio con gestos que agraden a mi pareja, que nos cuesta a los hombres. De honrar a mi esposo, de hacerle caso. Y esto suena estrambótico, escandaloso. Yo, ¿caso? No, yo soy facturera. Y a los hombres, tratar a nuestra esposa como vaso más frágil, que nos cuesta. ¿Qué nos cuesta? Es tiempo de dedicarle un tiempo junto a un tinto a mis papás, a mis hijos, y hacerles saber que por más de que la tormenta esté en furor, todo va a estar bien, que pueden contar con nuestro apoyo, con nuestra compañía, con nuestro hombro para descansar. Es tiempo de besar, de besar, de abrazar, de servir, de decir palabras lindas. Es tiempo de volver a enamorarnos. Es tiempo de volver a querer sentir en un beso la frescura del amor del noviazgo. Es tiempo de volver a decirle a la mamá, te amo. Es tiempo de volver a coger a mi esposo de la mano y decirle, vamos a caminar. Es tiempo de volver a decirle a mis hijos, ¿qué te aflige? Es tiempo de volver a decirle a mi mamá, perdóname. Es tiempo de volver a ser cristianos. Es tiempo de darle el valor y la prioridad que la familia se merece. Es tiempo, lluvias, es tiempo de dejar de hacer todo aquello que lastima a mi familia. ¿Ustedes creen que es tiempo? ¿O no creen que es tiempo ya? ¿No creen que es tiempo de dejar tanta basura en nuestra familia? Es tiempo de permitir que el Señor visite nuestra familia. Es tiempo de dejar de tomar las cosas tan frescamente. Es tiempo de venir a tomar a lluvias de bendición como escampadero, porque no tengo nada más que hacer. Es tiempo de empezar a respetar nuestra iglesia. Es tiempo de empezar a sembrarnos. Es tiempo de empezar a echar raíces. ¿A qué está dispuesto usted en este tiempo como miembro de Lluvias de Bendición? ¿A qué está usted dispuesto en este tiempo como miembro de su familia? ¿A qué está usted dispuesto como hijo, como esposo? Yo sé que esto nos incomoda. Esto incomoda. Pero yo quiero que se lleve esta palabra de hoy en su corazón. Ya no le hagamos más daño a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro esposo. Ya no le hagamos más daño a nuestra iglesia. Ya no seamos mal testimonio. ¿Es Wilmar? Sí, él se congrega en Lluvias de Bendición. Pero ¿qué le enseñan si yo lo veo con la botella en la mano? ¿En qué iglesia se congrega usted? En Lluvias. Y allá los dejan bailar. Es que no se trata si nos dejan o no nos dejan, es la convicción que Dios ha sembrado en su corazón. Dice la palabra, todo te es lícito, pero no todo estamos dispuestos a dejarnos edificar.